Hoy presentamos El juicio ante el gran trono blanco. Pastor Freddy Luna. Y aquí desde las instalaciones del Centro Cristiano Córdoba, que hoy tuvimos un detallito aquí eléctrico, pero creo que eso es un buen motivante para que nosotros nos podamos aplicar, ponernos las pilas. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Padre. Vamos a entrar a la segunda parte de lo que les hablé en la entrega pasada, donde les hablé sobre el Tribunal de Cristo, y hoy vamos a hablar sobre el juicio ante el gran trono blanco. Creo que es necesario este tipo de palabra. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Padre. Padre, yo te doy muchísimas gracias porque tú eres el Señor, y en este domingo, Padre, soltaremos tu palabra con gran poder, con gran denuedo, en el nombre de Jesús. Glorifícate, Padre. A los amados que están aquí en las instalaciones del Centro Cristiano, Padre, yo sé que tú los vas a bendecir, que tú los vas a tocar de una manera muy especial, y también a los amados que nos siguen a través de las redes sociales, bendícelos en el nombre poderoso de Jesús. Yo declaro tu palabra, yo declaro que será una bendición muy especial en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, glorifícate en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, voy a cerrar este tema que es muy importante. He estado meditando muchísimo por las preguntas que me están haciendo acerca de tantas preguntas, pero ahorita nos estamos centrando más en preguntas de escatología, de la vida después de la muerte, qué sucede. Y esto me ha llevado a hacer conciencia a mí en lo personal de que realmente este tipo de enseñanzas en las iglesias y en la iglesia del Señor a nivel mundial se ha ido perdiendo el temor, porque no hay conciencia de lo que nos espera. Y creo que hemos cruzado una línea que es precisamente porque no hay esa luz en nuestro entendimiento de lo que viene después de esta vida. Entonces creo que hoy es una muy buena oportunidad, y hoy voy a hablar el segundo tema que le puse como título: el juicio ante el gran trono blanco. Dice la Escritura, como lo vimos en la entrega pasada, que después de la muerte viene el juicio. Todo ser humano se va a presentar ante el tribunal, ante un juez, de todas las cosas que nosotros hicimos, sean buenas o sean malas. Voy a comentar a grandes rasgos los pormenores de lo que vimos en la entrega pasada. En la entrega pasada vimos que los que mueren en Cristo, los creyentes que mueren en Cristo, pues van a compadecer ante el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo es muy distinto a lo que es el gran trono blanco que nos habla en Apocalipsis capítulo 20. Por lo menos hay una diferencia de 1000 años. Les mencionaba también que hay 3 tipos de juicios: el tribunal de Cristo, que es para creyentes; el juicio de las naciones, que son de los sobrevivientes después de la gran tribulación; y el juicio ante el gran trono blanco, que es un juicio que se les va a dar a todas las personas que rechazaron a Jesús o que no quisieron recibir el mensaje. Ahí van a estar ante una corte. En una corte, pues está un juez, está el fiscal. El fiscal es el que va a acumular las pruebas para sentenciar al acusado. Y está el acusado. En este tribunal en el que nos habla en Apocalipsis capítulo 20, que ahorita vamos a mencionar algunos versículos, pues solamente va a estar el juez, va a estar el acusado, va a estar la fiscalía, y no va a haber un abogado. La persona se va a defender a sí mismo. Vamos a ver todos esos detalles, y espero, ¿verdad?, de que esto sea una luz a lo que nosotros tenemos. Bueno, en primer lugar, nosotros somos salvados no por obras que nosotros hubiésemos logrado. Ninguno que piense que va a ser justificado por sus buenas obras
pues yo creo que ante este tribunal definitivamente no le van a alcanzar. En segundo lugar, ¿verdad? Nosotros somos justificados por medio de la fe a través de nuestro Señor, pues Jesucristo. Entonces, yo te mencionaba de que hay 3 tipos de tribunales. Hay sentencias sobre la tierra, ya están sentenciadas. Pero te quiero mencionar, antes de ver los pormenores de lo que va a suceder en el tribunal de Cristo, te quiero hablar sobre las tres maldiciones que se impusieron sobre la tierra cuando Adán traicionó a la confianza del Señor en el Edén. Dice la palabra, voy aquí a la primera indicación, a la primera escritura. Ahora sí no podemos decir, vamos a poner la letra en las pantallas. Dice la palabra aquí en Génesis capítulo 3, versículo 14 al 15. Viene en primer lugar la primera maldición. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La primera maldición que fue impuesta en la tierra fue una maldición sobre la serpiente, sobre Satanás. Entonces, una de las maldiciones es que estaría arrastrándose, 1, 2, y estaría bajo los pies del hombre. Esa es una primera maldición. Porque dice, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Es una maldición. En segundo lugar, está la maldición de la tierra. Y se lee en Génesis capítulo 3, versículo 17 al 18. Y al hombre le dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Entonces, la segunda sentencia en el Edén fue: maldita será la tierra por tu causa. Entonces va a haber resistencia y va a producir cardos y espinos. Y la tercera maldición que nos habla aquí la Escritura es la maldición de los pecadores o de la humanidad. Dice la palabra en Gálatas capítulo 3, 13, Cristo nos redimió de toda maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. La tercera maldición es la maldición sobre la humanidad por los pecados. No hay ninguno justo, todos de una o de otra manera hemos pecado. Y esa fue la sentencia, que seríamos maldecidos, ¿verdad?, por causa del pecado. Ahora, estas 3 sentencias se tienen que resolver porque Dios es un Dios justo. Entonces, vamos a ver la primera. Por eso es muy importante, dice la Escritura, que nosotros no nos debemos de avergonzar del Evangelio porque es el poder de Dios. O sea, algo que es muy poderoso y tiene que quedar muy claro. Ahora, la maldición o la sentencia sobre el hombre, o la maldición de los pecadores, o la maldición de la raza humana, ya fue resuelta en la cruz. Para eso apareció el Hijo de Dios, ¿verdad?, para salvar, para rescatar a los pecadores. Y por eso es muy importante que nosotros prediquemos esta palabra. Esa sentencia o esa maldición que estaba sobre nosotros, Jesús la cargó, y nosotros, cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón, automáticamente esa maldición se la damos a Jesús y Él nos da su bendición. Y por eso es muy importante. Eso ya está resuelto. Ahora,
las otras dos sentencias sobre la tierra y sobre Satanás, esas también se tienen que ser resueltas. Por eso es importante que entendamos esto para que podamos magnificar y podamos entender totalmente cómo opera Dios, cómo Dios trabaja. En Apocalipsis capítulo 20, del versículo 1 al 3, nos habla acerca que la maldición de Satanás pues va a llegar a su término, y nos habla ahí en Apocalipsis 20 del 1 al 3. Satanás, que es el enemigo de Dios, que es el enemigo de los hombres, pues él va a ser juzgado. Dice la palabra que todo el que pecare será muerto. Cualquier falta será castigada. Y les voy a leer cuándo Satanás va a ser sentenciado, porque muchos me preguntan, bueno, pastor, ¿por qué Dios no sentencia a Satanás? Todo a su debido tiempo. Dice Apocalipsis capítulo 20, del versículo 1 al 3, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, versículo 2, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe de ser desatado por un poco de tiempo. Nos dice aquí la Escritura que Satanás va a ser atado por 1000 años. Después de la gran tribulación, después de Armagedón, después de la última batalla, Satanás va a ser atado por 1000 años. Ahí es parte de su sentencia, ¿verdad? No sé cómo se les llama eso cuando lo sentencian y lo están... ¿Cuál es la palabra? Sí, pero mientras está sucediendo, ¿verdad? Tiene una prisión preventiva, ¿no? Bueno, entonces ya fue sentenciado por 1000 años. Por todo lo que hizo, ¿verdad? Ya fue sentenciado, es agarrado, un ángel lo agarra y lo encarcela. Y por fin la humanidad está libre. Y en esos 1000 años, los sobrevivientes de la gran tribulación, bueno, pues van a estar ahí. Jesús va a reinar, sus hijos, vamos a estar ahí, ¿no? Ya después, más adelante, te voy a explicar cómo. Ahora, en el versículo 7 de ese Apocalipsis capítulo 20, nos habla que cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Yo creo que ganó un amparo, no sé qué cosa hizo ahí, ¿verdad? Y lo liberan. En el versículo 8, y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog, a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Aún a pesar de todo eso, el corazón del hombre, dice la palabra, que es engañoso más que todas las cosas. Nuestro corazón es lo más engañoso que pueda haber. Por eso es muy importante que nosotros tengamos a la palabra siempre como una referencia. Nuestros sentimientos van a ser engañados de una o de otra manera. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Bueno, el hombre, aun que estuvo probando lo que es la justicia en el reino, va a ser engañado, seducido por Satanás. Y dice en el versículo 9, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces, como yo te mencionaba, aquí nos está revelando la condición del corazón humano, que no va a cambiar ni al final del milenio. Entonces, el corazón del ser humano tiene una enemistad contra Dios. Por eso es necesario nacer de nuevo.
Nosotros no podemos cambiarlo de afuera para adentro, tiene que haber un cambio de adentro hacia afuera, y eso se logra solamente a través del nuevo nacimiento cuando recibimos a Jesús. Entonces, bueno, Satanás por fin es sentenciado y es lanzado al lago de fuego. Ese va a ser su pago. Entonces, hubo 3 maldiciones. Por el pecado de la humanidad, Jesús ya lo saldó en el Calvario. Satanás va a ser atado por 1000 años y posteriormente va a ser sentenciado por toda la eternidad en el lago de fuego. Ahora tenemos, y finalmente, pues Satanás ya en el lago de fuego, por fin va a quedar sentenciado para siempre todo el daño que él hizo. Ahora, la maldición contra los pecadores, eso el Señor la resolvió en la cruz del Calvario. La maldición final contra Satanás, bueno, ya lo vimos, fue arrojado al verdadero infierno. Y la ejecución de la maldición de la tierra, también Dios la tiene que resolver. ¿Y cómo va a resolver esa maldición contra la tierra Dios? Bueno, nos habla ahí en Apocalipsis capítulo 20, versículo 11, nos dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, y delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Dice que la tierra, ¿qué? Huyó. Y Pedro lo habla de otra manera, muy distinta. Dice Pedro en 2 Pedro 3, 12, 13, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán, pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos, tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Entonces, finalmente Dios va a destruir la tierra. Dice Pedro en otra versión que los elementos van a arder, es decir, la tierra también será juzgada. Entonces hubo 3 maldiciones contra el hombre, que lo resolvió Jesús en el Calvario, y aquellas personas que no reciban a Jesús en el Calvario, esa sentencia está ahí. O la resuelvan en la cruz o la van a resolver en el juicio del gran trono blanco. No hay de dos. Aquí hay de dos. O se van a la cruz o se van al juicio del trono blanco. Segundo lugar, la tierra va a ser sentenciada, va a ser juzgada porque fue maldecida. Y eso va a ser al final del milenio, en el juicio del trono blanco, donde la tierra va a arder, va a desaparecer por completo. Algunos le llaman la tierra vieja. Ahora solamente falta, a ver, ya está, bueno, pues ya están los 3, ¿no? El hombre, el diablo y la tierra. Ahora, voy a hablar cómo el hombre que no recibe a Jesús, pues tiene que ser sentenciado. La palabra de Dios aquí nos habla sobre una primera resurrección y una segunda resurrección. Hace más de 2000 años, Jesucristo, dice la palabra, que resucitó de entre los muertos. Bueno, nos dice la Escritura que cuando venga el arrebatamiento, cuando venga el famoso rapto, dice que los que murieron en Cristo van a ser resucitados, ¿no? Entonces, ese arrebatamiento todavía no es. Ahorita las personas que mueren, en este momento, eso ya lo hablé en la entrega pasada, eso tú ya lo puedes ver en nuestras redes sociales, en el canal o en la página de la iglesia, allá está la enseñanza pasada. En este momento se está también guardando esto y lo vamos a subir al canal y también a la página de la iglesia. Por eso yo también aquí les saludo a los amados que nos siguen a través de las redes sociales, que le den continuidad a estas enseñanzas que son muy importantes. Bueno, ahora, ¿cuándo va a ser el arrebatamiento? Nadie sabe ni el día, nadie sabe la hora,
pero en cualquier momento eso puede suceder. Una de las grandes señales que hay para que eso suceda, una de ellas es la edificación del tercer templo. En este momento, ¿verdad? El templo no puede ser edificado porque en Jerusalén, precisamente donde está el famoso muro de las lamentaciones, de un lado está un gran recinto musulmán y del otro lado están los judíos. No se podría hacer porque eso desataría un conflicto mundial, pero se va a lograr. Va a ser una de las señales esas. Y bueno, pero ese no es mi tema ahorita. Entonces, lo cierto que el arrebatamiento va a venir en algún momento. En un momento va a llegar ese arrebatamiento. Puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser la siguiente semana. Pero cuando eso suceda, dice la palabra que los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero me voy a regresar a lo que les iba yo a comentar. Las personas que mueren ahorita con Cristo, eso ya lo vimos, se van a un lugar del tercer cielo que se llama paraíso. Y ahí están vivitos, están conscientes, están esperando. Y los muertos que mueren sin Cristo se van a un lugar del Hades. Ahí están conscientes, están vivitos como el rico y Lázaro, ¿verdad? Como en el caso, el rico que estaba en el Hades y Lázaro en el seno de Abraham o en el paraíso. Entonces, están vivitos y todo eso. O sea, están conscientes, uno está disfrutando y el otro está sufriendo. Cuando venga el arrebatamiento, porque una persona cuando muere, su cuerpo se queda en el panteón, su espíritu lo toma Dios, sea creyente o no creyente, lo toma Dios, y el alma esa es la que se decide. O se va a un lugar de la presencia del Padre o se va al Hades. Okay. Cuando venga la primera resurrección, que va a suceder inmediatamente cuando venga el arrebatamiento, los muertos en Cristo van a resucitar primero. Luego nosotros los que hayamos quedado, si es que todavía estamos vivos, vamos a ser transformados nuestros cuerpos. Los santos del Antiguo Testamento ahí van a resucitar. Los muertos que van a vivir o que van a morir durante la gran tribulación que se va a detonar cuando venga el arrebatamiento o la primera resurrección, pues se van a ir inmediatamente en esa resurrección. Inmediatamente ahí empieza el tribunal de Cristo, que ya lo hablamos en la entrega pasada. En el tribunal de Cristo, pues nos van a medir a nosotros todo lo que hicimos, bueno o malo. Hay 6 tipos de obras: piedras preciosas, oro, plata, heno, hojarasca y madera. Las que van a pasar la prueba son las que son de piedras preciosas, oro y plata. Las que no van a pasar es heno, madera y hojarasca. Ahí no va a ser una sentencia para perdición, sino es para premiación, es una resurrección de vida. Ahora, la segunda resurrección va a ser al final del milenio, porque después cuando venga el arrebatamiento, nada más imagínense, ¿verdad? Pues se va a detonar la última semana de Daniel, la gran tribulación. Mientras eso sucede en el cielo, ¿verdad? Se va a realizar el tribunal de Cristo, a donde van a dar coronas, donde van a premiar los esfuerzos de cada creyente, van a ser premiados. Los que no, bueno, pues no van a recibir absolutamente nada. Y Jesús, ¿verdad? Les va a decir, vente al gozo de tu Señor. A los que salgan premiados, a los otros, aunque no se van a perder, pero no van a recibir el halago, el aplauso, el premio de Jesús. Bueno, después viene el milenio. Después del milenio viene, ahora sí, la segunda resurrección. Esa segunda resurrección nos habla ahí en Apocalipsis 20:12. Vi a los muertos grandes, pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos en los libros según sus obras. Es decir, ya en el juicio del trono blanco van a resucitar todos aquellos que no recibieron a Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Todos los que no quisieron llevar su juicio
En la cruz del Calvario, ahí los van a juzgar. Dice la palabra, desde los pequeños hasta los grandes. No me está hablando de los niños, me está hablando de los de condición social, pobre académicamente, como los grandes, ¿verdad? Ahí no va a haber distinción de clase, ahí todos van a ser resucitados frente al gran juicio del trono blanco. Y ese va a suceder precisamente después del milenio. Entonces, ahora, dice la Escritura en lo que leímos en el versículo 11, que la tierra y los cielos huyeron. Es cuando va a ser juzgada la tierra. Es decir, ¿el juicio dónde va a ser? Algunos dicen, bueno, pues creo que va a ser en la tierra. Algunos dicen, creo que va a ser en el cielo. Bueno, no va a ser en la tierra porque la tierra va a dejar de existir. No puede ser en el cielo porque los pecadores no pueden estar delante de la presencia del Señor. Algunos hasta me preguntan, pastor, ¿y es el mismo juicio donde está el arco iris que aparece en Apocalipsis 4, donde Juan nos habla, ¿verdad? Que vio un gran trono? No es ese trono, porque los pecadores no pueden estar en la presencia del Señor. El pecado no puede estar ante la presencia del Señor. Va a ser en un lugar entre los cielos y la tierra. ¿En qué lugar? No lo sabemos, pero va a ser un lugar entre los cielos y la tierra. Ahí va a ser el juicio del gran trono blanco. Ahora, las palabras son muy importantes. Dice el gran trono blanco, gran. La palabra gran quiere decir que va a estar lo infinito frente a lo infinito. Es decir, la humanidad que rechazó a Jesús ante el infinito que va a ser Dios. Blanco nos está hablando de la santidad, de la pureza, de la justicia, y del trono me habla sobre la majestad ilimitada. Ese es el derecho que tiene Dios de disponer de sus criaturas. Nadie le puede decir, Dios, ¿por qué vas a juzgar a la gente? Él hizo todas las creaciones y Él tiene derecho, y nadie tiene derecho alguno de juzgar a Dios de lo que va a hacer. ¿Sale? Entonces, ahora, ¿quién es el que va a estar sentado en el gran trono blanco? ¿Será el Padre? Bueno, la palabra de Dios nos dice quién es el que va a estar sentado en ese gran trono blanco. Acuérdense que en este momento estamos en la dispensación de la gracia. Ahorita es gratis. La gente no quiere recibir a Jesús. Tú les hablas y lo rechazan. Es más, muchos creyentes ya ni participan de compartir la palabra. Y vimos en la entrega pasada que uno de los juicios, una de las obras que tenemos que llevar ante el tribunal de Cristo, ya no en el tribunal de Cristo, es la gran comisión. ¿Cuántas almas has ganado? ¿A cuántas almas tú les has hablado? No podemos llegar con manos vacías, tenemos que llegar con manos llenas. Creo que es un momento de reflexionar. Bueno, en ese trono va a estar sentado no el Padre. Fíjense lo que dice en Juan, capítulo 5, versículo 22 y 23, que a la letra dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio se lo dio al Hijo. Todo el juicio se lo dio al Hijo. Y me habla también en Hechos 10, versículo 40, versículo 42, sí lo voy a leer ese sí todo. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos de Dios, que había ordenado de antemano a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Nos mandó que prediquésemos al pueblo y testifiquésemos que Él es el Dios que ha puesto por juez de vivos y muertos. A ver, Jesús es el juez de vivos y de muertos. En el tribunal
de Cristo, Dios va a juzgar a los vivos. ¿Quiénes son los vivos o quién? Los que tienen a Cristo, porque Él nos dio vida eterna. Y en el trono blanco van a estar los muertos. ¿Quiénes son esos muertos? En una ocasión, Jesús estuvo llamando a la gente para que lo siguieran. Y uno de los de la multitud dijo: deja que entierre a mi Padre y entonces te seguiré. ¿Y qué contesta Jesús? Deja que los muertos entierren a sus muertos. Es decir, los muertos espirituales. ¿Quiénes van a estar en el juicio del gran trono blanco? Los muertos espirituales. Desde los pequeños hasta los grandes, ahí van a estar en el juicio del gran trono blanco. ¿Quiénes son los muertos espirituales? Los que no reciben a Jesús como su Señor y como su Salvador. Esos son los muertos espirituales. Nosotros tenemos nuestra obligación, porque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y Él nos dio vida. Él ya nos dio vida cuando recibimos a Jesús. Tenemos familiares, tenemos amistades, tenemos compañeros, tenemos mucha gente que convivimos con ellos, pero están muertos espiritualmente. Y nuestro deber es llevar esta luz, compartirles el evangelio. Creo que en estos días, en estos últimos días de este año, creo que es importante, y en cualquier época del año tenemos que reflexionar y compartir este evangelio. Bueno, entonces, ya vimos, el juicio del gran trono blanco, hay una diferencia por lo menos de 1000 años entre el tribunal de Cristo y el trono blanco. El juicio del trono blanco va a ser entre el cielo y la tierra, porque la tierra ya ni va a estar, va a ser en algún lugar en el espacio. ¿En dónde? ¿Quién sabe? Quien va a estar juzgando va a ser Jesús. Entonces, Él va a estar ahí. Ahora, las personas que van a estar en el juicio del trono blanco, dice la palabra en Apocalipsis 20, 12, 13, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. ¿Quiénes estaban ahí? Los muertos, ¿qué? Grandes y pequeños. ¿Quiénes son los muertos? Los que no reciben a Jesús. ¿Quiénes son los pequeños y grandes? No me está hablando de niños. Los poderosos y los no poderosos. Ahí van a estar, que están muertos, ahí van a estar delante del Padre. Y dice, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que están escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Entonces, estaban los muertos grandes y los muertos chicos. Ahora, en el libro de Apocalipsis aparecen 5 veces la palabra muertos grandes y chicos. Entonces, esos son los muertos espiritualmente, que son los que estarán en el juicio del gran trono blanco. Yo pregunto, ¿estarán los creyentes ahí en el juicio del gran trono blanco? No. ¿En qué juicio van a estar los creyentes, los que recibieron a Jesús? ¿En qué juicio? En el tribunal de Cristo. No estarán en el juicio del trono blanco. Eso ya lo vimos, puedes ver ahí para que veas todos los detalles. Ahora, el otro propósito del juicio del gran trono blanco, en ese juicio se van a juzgar las obras. Dice la palabra en el versículo 12, vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que están escritas en los libros según sus obras. Entonces, es el juicio de las obras. Pero dice la palabra que ninguna persona será justificada por las obras. Nadie es justificado por las obras. Y van a ser consultados los libros. Es decir, porque va a haber algunas personas que van a decir, Dios, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué me vas a juzgar si yo fui una buena persona? Bueno, ahí se van a consultar, ¿qué?
los libros. ¿Qué es lo que se van a consultar? Los libros. Me está hablando en plural. Se van a consultar los libros. Dice que los libros van a ser abiertos. Entonces, vamos a ver cuáles son los libros. Porque muchos dicen, bueno, el tribunal de Cristo, el trono blanco, el juicio a las naciones es un solo evento. No. El juicio, el tribunal de Cristo, bueno, es en el arrebatamiento, el juicio de las naciones al final de la gran tribulación, y el juicio del gran trono blanco será al final del milenio. Son 3 eventos. Pero ¿por qué dicen muchos que es en un solo evento? Porque dice, es que se abrieron los libros, y el que no fue hallado en el libro de la vida, o sea, como que da a entender que algunos van a ser hallados en el libro de la vida. Hoy vamos a conocer eso. Ok, ahora, los libros fueron abiertos. Bueno, vamos a ver qué tipos de libros hay ahí. Dice la palabra en Romanos capítulo 2:15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, acusándolos o defendiéndoles sus razonamientos. A ese libro, algunos teólogos le llaman el libro de la conciencia. Hay un libro de la conciencia que estará en el gran juicio del trono blanco, y ese libro va a ser abierto, y las personas que nunca escucharon el evangelio, su conciencia va a ser el que los va a juzgar. Si su conciencia le decía que estaba mal y lo hizo, pues ya es pecado, ¿no? Y así, ¿verdad? Entonces, ese libro va a ser abierto para aquellos que no tuvieron la oportunidad de que se les presentó a Jesús. O sea, no va a haber excusa. El segundo libro que va a ser abierto será el libro de las palabras. Dice la palabra en Mateo capítulo 12:36, mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Es decir, las palabras van a ser condenadas a las personas por sus palabras en el juicio del gran trono blanco. Ahora, dicen los científicos que cada palabra que nosotros mencionamos o hablamos, dice que esas palabras no se pierden, están en una zona etérea, en alguna parte. Por ejemplo, científicamente se ha comprobado, porque muchos dicen, ¿verdad? Y la ciencia siempre va a buscar una respuesta. A veces de las famosas casas embrujadas que les llaman, a veces se escuchan voces de los que habitaron años allá atrás. Y científicamente dice que, sí se acuerdan ustedes de los discos de acetato que se grababan ahí y ya se reproducía. Y ya luego ya las cintas, y bueno, ahorita ya ha evolucionado mucho todo eso. Bueno, cada palabra que nosotros hablamos ya está en algún lugar. Y que a veces hay condiciones en la naturaleza que hacen que se reproduzcan esos ruidos. Y no es que son los demonios, son la reproducción de esos sonidos. Bueno, pues cada palabra que nosotros mencionamos están grabadas y van a ser reproducidas. Es decir, el libro de las palabras. Y dice la Escritura que en las muchas palabras no falta pecado. Es decir, tenemos que tener mucho cuidado. Ahora, imagínate, en ese juicio van a ser juzgadas las personas por cada palabra que ellos o ellas dijeron. ¿Te puedes imaginar? Gracias al Padre que nuestra sentencia, nuestro juicio ya fue llevado en el Calvario. Por eso tenemos que alabar, compartir el Evangelio de Jesús. El tercer libro que va a ser abierto es el libro de las palabras secretas. Dice en Romanos capítulo 2:16, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Y Eclesiastés capítulo 12:14, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente
con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. A ver, los secretos que los seres humanos hagan van a ser expuestos. Las cosas encubiertas van a ser expuestas. Es más, los aviones están diseñados con algo que se llama la caja negra. Están registradas todos los vuelos, cada acción que no es pública, están grabadas ahí precisamente. Y se puede destruir un avión, pero la caja es indestructible. Así, ¿verdad? El libro de las palabras es esa caja negra donde están registros de todos. Ok. El siguiente libro, el cuarto libro, es el libro de las obras públicas. Dice la palabra en 2 Corintios 11:15, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin serán conforme a sus obras. Y en Mateo 16:27, porque el Hijo del Hombre vendrá en gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. Es decir, las obras públicas también van a ser juzgadas. Dice que se van a abrir los libros. Ahora, está el otro libro en especial que habla del libro de la vida. ¿Cuál es el otro libro? El libro de la vida. Nos menciona tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento nos habla, por ejemplo, en Éxodo 32, del 32 al 33, que perdones ahora su pecado y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Daniel 12:1, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. Filipenses 4:3, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Y en Apocalipsis hay una gran cantidad donde nos menciona el libro de la vida, y lo voy a leer porque es muy importante a lo que voy a decir. Apocalipsis 3:5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Del libro de la vida. Apocalipsis 13:8, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Apocalipsis 17:8, la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era, no es y será. Ahí me está hablando del libro de la vida. Apocalipsis 21:27, y no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y Apocalipsis 22:10, y me dijo, no selles las palabras de esta profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Entonces me está hablando de que hay un libro de la vida y hay 20 referencias más en Apocalipsis. Entonces, al escuchar estos versos, podemos entrar en un debate, porque dice, si no quitaré tu nombre del libro de la vida. Aquí preguntamos, aquí vienen las preguntas. ¿Es posible que se borre del libro de la vida el nombre de alguien? Fíjense cuál es la pregunta. ¿Es posible que se borre del libro de la vida el nombre de alguien? Pues la respuesta es, a ver. Dice el hermano José que no, por allá dicen que sí. No, pues está bien, ¿no? Vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra. Para que nosotros podamos entender qué es el libro de la vida, es importante entender una de las prácticas griegas y romanas que se daban en esos días cuando Juan escribió el Apocalipsis. Entonces, en esos tiempos, toda ciudad que se conocía o que conocía a Juan
cuando escribió el libro de Apocalipsis, tenían lo que se llamaba el registro civil de la ciudad. Ese registro civil de la ciudad contenía todos los nombres de todas las personas que vivían dentro de lo que componía esa ciudad. Ahora, quiero recalcar, las ciudades no eran tan grandes como hoy. Eran ciudades pequeñas, de 10,000, 15,000, 20,000 personas. Una megaciudad, Roma, eran las más grandes de 100,000, no pasaban de esas cantidades. Entonces, así que era posible llevar el registro muy preciso de cada persona que vivía en cada ciudad. Entonces, cuando nacía un niño, ese nombre de ese niño se escribía en el libro de la vida de esa ciudad. Y era posible que ese ciudadano, ya cuando crecía, se corrompiera tanto como ciudadano, que un día, si se portaba así tan mal, y eran recurrentes sus faltas, lo mandaban a llamar y lo presentaban ante un tribunal. Y el castigo más alto contra esa persona, contra ese ciudadano, era borrarlo del registro civil de esa ciudad. Y literalmente borraban su nombre del libro de la vida. Con esa idea, el apóstol Juan escribió eso, ¿verdad? Si no, borraré el libro de la vida. Entonces, en el libro de la vida de Dios, porque dice la palabra en el Salmo 139, que en el libro estaban escritos todos los hechos de nosotros, ¿no? De lo que, ¿cómo dice? ¿Verdad? Todas aquellas cosas, ¿verdad? Estaban escritos ahí. Entonces, todas las personas del mundo y de todas las generaciones están registrados en el libro de la vida. Entonces, y ese nombre es borrado cuando llegan y crecen y tienen conciencia. O sea, porque dice la palabra, ¿qué inocente se ha perdido? Ni uno, dice Job, ¿no? ¿Cuál es la cita en Job? Sí, bueno, pero ahí dice Job, ¿qué inocente se ha perdido? Ninguno. Entonces, todas las personas están escritos en el libro de la vida. Pero llega un momento en su vida en que entran a conciencia. Y cuando entran a conciencia, tienen que hacer lo bueno o lo malo. Y como nosotros estamos inclinados hacia lo malo, pues obviamente dice que la paga del pecado es muerte. En ese momento se borra nuestro nombre en el libro de la vida. 4:7, Job 4:7. ¿Qué inocente se ha perdido? Ninguno. Entonces, todos los habitantes, ni para que digan que no, que Dios es malo, ¿verdad? Todos están en el nombre del libro de la vida. Por eso un bebé que muere, está su nombre en el libro de la vida. No pasa absolutamente nada, está registrado en el libro de la vida. Pero si la persona crece y hay conciencia entre lo bueno y lo malo, y obviamente vamos a hacer lo malo, vamos a pecar, pues ya nuestro nombre fue borrado del libro de la vida. ¿Cómo se vuelve a escribir ese nombre en el libro de la vida? Cuando recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Entonces, cuando estén en el juicio del gran trono blanco, todos los libros van a ser abiertos. ¿Cuáles son esos libros? Bueno, el libro de la conciencia, el libro de las palabras, el libro de los secretos, de las obras públicas, el libro de la vida. Entonces van a decir, no, búscame porque ahí está mi nombre en el libro de la vida. A ver, ahora, no significa eso que los que están frente al juicio del gran trono blanco se van a ganar el derecho de que su nombre sea escrito en el libro de la vida. No, eso ya está previo desde siempre y está previo en el momento en que se recibió a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Pero ahora también, nosotros creemos, porque así lo dice la palabra,
que no hay, dice en Juan 10, 8, 9 y 10, ¿no? Dice que no hay nadie mayor que nuestro Padre y nadie nos puede arrebatar de su mano, nadie. Es decir, nosotros tenemos vida eterna. Yo estuve pensando cuál es el pecado imperdonable. Claro, la blasfemia contra el Espíritu Santo, pero ¿cuál es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Pues la verdad es muy difícil de llegar a una conclusión. Hay varias teorías que dicen que es... Claro, bueno, ahora, ok, es posible, a ver, ¿cuál es el pecado imperdonable? Pues el rechazar a Jesús, ese es el pecado imperdonable. Si le presentan a Jesús y no, es el pecado imperdonable. ¿Por qué? Porque esa es la salvación. Pero sí, la palabra de Dios nos habla sobre los que rechazan. ¿Cuál es la palabra esa? La apostasía. Es decir, va a haber apóstatas, ¿verdad? Uno que niega, pues está rechazando a Jesús. Ahí sí ya se va a borrar su nombre del libro de la vida. Ahí está borrado. Bueno, aún esas personas que maldicen a Dios y todo eso, y si se arrepienten, es como si no hubieran cometido absolutamente nada. Por eso es muy importante el que compartamos este evangelio. O sea, a ver, a mí me toca ir, ya imagínense, ya tengo 32 años de pastor, empecé jovencito, bien jovencito. Imagínense cuántos sepelios he ido, un montón. Y yo siempre pregunto, bueno, ¿recibieron a Jesús o no recibieron a Jesús? Y va a depender, o sea, porque hay que darles una palabra de consuelo a la gente. Pero ya cuando no recibieron a Jesús, yo cambio mi mensaje sin decir mentira y me voy a que se recuerden lo mejor de su ser querido. Pero no hablo de la sentencia que le puede esperar. Pero a veces muchos sabiendo, a veces que queremos ser más misericordiosos que Dios. Y tú sabes que no recibió a Jesús y vivió una vida reprobable. Y algunos... Si no lo supiera la persona, uno mismo, ¿no? Y así como que antes de que recibió. Bueno, sí, eso ya no lo sabemos. Ya no lo sabemos eso, ¿verdad? Pero ya les damos un mensaje y una seguridad como que sí recibió a Jesús. Eso no puede ser así. Creo que sí. A ver, ¿por qué nosotros no tenemos misericordia de la gente? Porque si tuviéramos nosotros compasión de la gente, nosotros compartiríamos este evangelio. ¿Por qué no tenemos misericordia? Porque ya se perdió el temor. Ya se perdió el temor. ¿Y por qué se pierde el temor de lo que viene? Porque no hay conocimiento. Y últimamente en los púlpitos, de veras, en la mayoría de los púlpitos ya no se habla del destino final después de la muerte. Y del infierno, no, hombre, no, pues es que Dios es amor, ¿cómo crees? Entonces, ¿dónde está el amor de Dios? ¿Sabes? En el juicio del gran trono blanco va a estar Jesús, van a estar sus heridas en sus manos, en sus piernas, en su costado, en la cabeza, pero Él ya no va a poder hacer absolutamente nada. Nuestra oportunidad es aquí en la tierra y no tenemos compasión porque no hay ese temor ya, vamos a decir, ya como que lo banalizamos, como que eso ya son mensajes del pasado, son enseñanzas obsoletas. No son obsoletas, porque los hombres en el pasado, hoy y mañana van a seguir muriendo. La muerte está vigente, está establecido que los hombres mueran una vez y luego el juicio. A ver, en las fiestas a veces de fin de año se presenta la oportunidad de compartirles, pero nos da pena ya. No, porque voy a buscar problemas, ¿para qué le voy a compartir de la palabra? Y queremos ser socialmente o políticamente correctos ante la sociedad y no compartimos este mensaje. Y en aquel día, cuando esté Jesús y le va a decir a uno, oye Señor, pero si yo en tu nombre eché fuera demonios. Y le va a decir,
Y dice la palabra en Lucas 12, 47 al 48, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocer hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. A ver, los niveles de castigo, inclusive Dios tiene hasta justicia ahí. Bueno, Dios es justo. Les van a dar su castigo de acuerdo a su maldad. Va a haber grados de castigo en el lago de fuego. ¿Cómo? No lo sabemos. Simplemente lo que dice aquí la Escritura, te estoy respondiendo. Ahora, en ese juicio, pues las palabras, los secretos, todo va a ser juzgado. ¿Qué es lo que Dios quiere de su pueblo? Quiere la unión y quiere la comunión con Él. Y esa es la verdad eterna. La verdad eterna y la compasión que debemos de tener nosotros es que las personas reciban a Jesús como su Señor y Salvador. ¿No? Entonces, ese día Jesús les va a decir, apartaos de mí, malditos, al fuego preparado para el diablo y para sus ángeles. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, creo que tenemos nosotros una gran oportunidad de compartir la palabra y no lo hacemos a veces, ¿verdad? Porque, te digo, o sea, nos falta temor, pero creo que es el momento de refrescar este tipo de enseñanzas, hacer conciencia a las personas y compartir este evangelio maravilloso. Vamos a orar, ¿verdad? Yo quiero que nos pongamos de pie, vamos a orar, vamos a ponernos de pie, vamos a meditar. Realmente, en primer lugar, ya todos los que estamos aquí ya conocen a Jesús como su Señor y su Salvador. Si todavía no conocen a Jesús como su Señor y Salvador, creo que es el momento de recibirlo en nuestro corazón, confesar que su nombre sea escrito en el libro de la vida. Eso es muy importante, que el nombre sea escrito en el libro de la vida. Y a los amados que nos siguen en las redes sociales, es el momento de que reciban a Jesús como su Señor y como su Salvador. Así es que vamos a hacer dos oraciones, una para recibir a Jesús y la otra vamos a orar para que realmente haya ese temor santo en nosotros y podamos tener compasión y misericordia de las personas y podamos compartir este evangelio, porque las personas que mueren sin Cristo pues se van inmediatamente a un lugar de tormento y luego en aquel día, ¿cuándo va a ser? Cuando sea ese día en el juicio del gran trono blanco, se van a levantar, ¿verdad? Y seguramente van a condenar y van a maldecir a esa gente que tuvo la oportunidad de compartirles y no les compartió este bendito evangelio. Y quiero a los amados que nos siguen en las redes sociales, a los amados que están acá que todavía no han recibido a Jesús, que hagas esta oración conmigo y di: Dios, en este momento reconozco que enviaste a Jesucristo a morir por los pecadores. Reconozco que soy pecador y te pido que me perdones de todos mis pecados. Lávame con tu sangre preciosa. Abro mi corazón y me arrepiento de mis pecados y te recibo como mi Salvador y como mi Señor. Anota mi nombre en el libro de la vida. Jesucristo es mi Señor. Gracias te doy. Y ahora vamos a orar, ¿verdad? Para que con esta verdad quede bien plasmada en nosotros y podamos compartir el evangelio de las buenas nuevas a las personas que aún no conocen al Señor. Padre, yo te doy muchísimas gracias porque tú eres el Señor. Gracias por tus bendiciones. Gracias porque tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Ministra las vidas, ministra los corazones. Padre, en el nombre de Jesús, despierta el corazón, la conciencia de cada hijo, de cada hija, y que puedan recibir en el nombre de Jesús ese toque y esa pasión para compartir la palabra
en el nombre de Jesús. Te agradezco y te doy a ti toda la gloria y te doy a ti toda la honra en el nombre de Jesús. Gracias te damos.